como que se me estaba rajando Leslie, su esposo Emiliano, porque creo que ya eran 10 y no llegaba nadie de ustedes. Se me estaban achicopalando, pero ellos, amén. Y hoy nos honra con su presencia una vez más, así que alábele en esta mañana, dele ofrenda de palmas al Señor. Gracias Espíritu Santo por tu visitación. Gracias Padre porque tú eres bueno, Señor. Gracias, amado Rey. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Decía mi esposa, es que creo que es puente, y creo que cuando hay puente, cuando hay días de descanso, creo que aprovecha la iglesia para salir. Pero antes de leer la escritura, felicite al que tiene ahí a un lado, dígale: te felicito porque te esforzaste y estás aquí recibiendo palabra, estás adorando, así que felicítelo. Es más, salude ahí al que tiene atrás, a los lados, salúdelo, bendiga su vida. Evangelio de Lucas. Ya lo tiene, Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Evangelio de Lucas, capítulo número 5. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así el versículo del 1 al 11. Vamos a dar lectura. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así, Lucas capítulo número 5, versículo número 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que se estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad más adentro y echad vuestras redes para pescar. En el verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso 6, y haciéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. El verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hicieron de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11, juntos todos, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, gracias te damos por esta palabra, por este día maravilloso que nos has dado. Permítenos predicar, Señor, tu palabra con esa pasión. Permítenos predicar tu palabra con tu espíritu. Permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra. Dame, Señor, ese denuedo que necesito. Dame esa pasión. Dame esa unción que necesitamos, Señor, para poder, Señor, predicar tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, oh bendito Dios, el que hable. Gracias por esa presencia maravillosa. Pero hoy, Señor, en este momento es tiempo de meditar en tu palabra. Y Señor, dame esa autoridad, dame la autoridad que necesito para predicar tu palabra, para predicar, Señor, tu palabra con entendimiento, con gracia, con sabiduría, con revelación, Señor. En el nombre glorioso de Jesús pedimos, Padre, esa unción fresca, esa unción, Señor, para predicar tu palabra. Señor, dame ese entendimiento y que tu iglesia pueda, Señor, levantarse, que tu iglesia pueda despertar, que tu iglesia, Señor, pueda edificarse en el nombre glorioso de Jesús.
que solamente tu presencia esté aquí. Que toda tarea de brujo, toda tarea del enemigo, Señor, toda maldición lanzada en contra de este lugar, en contra de tu Hijo, Señor, sea, Señor, quitado, sea detenido, sea frenado por el poder de tu autoridad y tu presencia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tome su lugar, repita conmigo. No sé si leyó el título que mandamos en la mañana. Repita conmigo: Jesús, la barca y un pecador. Repito otra vez el título de esta mañana: Jesús, la barca y un pecador. Y como subtítulo, si quiere agregarle: ¿cómo nace un discípulo? ¿Verdad? Fueron los títulos que se me vinieron a la cabeza, que Dios nos puso, pero el principal es así: Jesús, la barca y un pecador. Fíjese, hay 3 elementos. Se nos fue el tiempo también alabando al Señor, pero quiero comentarte, hay 3 elementos aquí que hay que destacar. Primero que nada, la presencia en esta palabra de nuestro Señor Jesús. 3 personajes: nuestro Señor Jesús, la barca y ¿qué dice? Un pecador. Fíjese, la Biblia nos habla de los primeros, los primeros milagros de nuestro Señor Jesús. La Escritura nos habla al comienzo nuestro Señor Jesús empezó a manifestarse de una manera tan poderosa. La llenura del Espíritu Santo, dice que después de aquellos días que estuvo en ayuno, dice que fue lleno de Jesús del Espíritu Santo. Había milagros que perseguían a Jesús, había gente de todos lados que quería conocerle, que quería acercarse, había multitudes que buscaban esa presencia, que buscaban ese milagro, que buscaban esa presencia de nuestro Señor Jesús. Pero antes de seguir con esos milagros, antes de seguir, mejor dicho, con el ministerio, Jesús lo que tenía que hacer también era llenarse de discípulos. Jesús tenía que encontrar esos discípulos, Jesús tenía que encontrar a esos hombres, tenía esa tarea de encontrarlos, tenía esa misión de hablarles, de convocarles, de cautivarlos y de traer a ellos. Y vea, en capítulo número 5, creo que su Biblia dice ahí como subtítulo al comienzo: la pesca milagrosa. Otros títulos dicen los primeros discípulos, en fin. A lo que quiero llegar es de que en esta parte de la Escritura nos habla de cómo fueron cautivados 4 hombres. Uno de ellos fue Simón, uno de ellos fue Jacobo, otro de ellos fue Juan y fue Andrés. Fueron 4 hombres que Jesús los levantó, que Jesús les habló, que Jesús les convocó, o mejor dicho, que Jesús los cautivó. Amén. Vea, vamos a ir al versículo número 5. Le voy a comprobar lo que le estaba yo diciendo. En el versículo número 1 que leímos, dice que dice otra versión: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, dice, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. La versión 1960 dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vea, le decía yo, Jesús al comienzo de su ministerio empezó con estos milagros, empezó a darse a conocer, en otras palabras, y dice el versículo número 1 que cuando Jesús predicaba, estando a la orilla del mar de Galilea, dice que había muchas multitudes, había gente, había convocatoria, dice que se abalanzaban sobre él. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Había gente, había multitud que estaba atenta a lo que hacía Jesús. Había multitudes, había gente que también buscaba un milagro. Había gente que buscaba sanidad, había gente que buscaba ser liberada. Le llevaban hombres, le llevaban personas atormentadas, personas endemoniadas. Pero dice aquí la palabra que multitudes se le acercaban y se le abalanzaban. Y en el versículo número 2 vamos a ir entrando más de lleno. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, dice que lavaban sus redes. Ahora, otra versión que me gustó mucho dice, Jesús, en el verso número 2, dice que Jesús notó 2 barcas, pero estaban vacías.
Ahora, le decía yo, el título decía Jesús, la barca y un pescador. Acabamos de mencionar un poco acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús es el principal personaje de esta palabra. Pero ahora dice también aquí la barca. Y aquí nos habla de dos barcas, pero dice que Jesús notó que esas barcas estaban vacías a la orilla, porque los pescadores las habían dejado ahí mientras lavaban sus redes. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué panorama? Dice que había también ahora pescadores y que ellos estaban haciendo su trabajo, ellos estaban limpiando, ellos estaban enjuagando esas redes, porque una noche anterior las habían ocupado. Vemos la segunda parte, que son las barcas, pero no olvide esta parte. Dice que Jesús notó que esas barcas estaban vacías. En el verso número 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Repita conmigo, entrando en una de aquellas barcas. ¿La cual era de Simón? Dice, ¿la cual era de quién? De Simón. De Simón. ¿Ok? Dice, aquí hay una parte, dice que entró en una de aquellas barcas. Y esa barca dice que era de Simón. Dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, ahora vea, repita conmigo, el dueño de la barca. Simón Pedro era el dueño de la barca, dice que la empujara al agua, luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Dice la escritura que estaban ahí las multitudes, que había agobio. Imagínense, ahorita pues estamos frescos, estamos tranquilitos, hay espacio entre nosotros, pero imagínense la escena de Jesús en aquel tiempo. No eran 5, no eran 10, no eran 100, dice que eran multitudes. Y Pedro, obviamente, él tenía la sabiduría, Jesús tenía la sabiduría y él sabía por dónde iba. Pero dice que observó dos barcas y luego le pidió a Pedro, una de ellas, dice que la alejara de la multitud, dice, y subió Jesús, subió Jesús a aquella barca donde el dueño era Simón, el dueño de la barca. ¿Por qué te estoy repitiendo esto? Ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero dice que Jesús después se sentó y empezó a enseñar desde la barca. Ahora, vean un poquito aquí, su vista acá de este lado un momento. Ya vemos el escenario, Jesús en la multitud, vemos a Jesús que había visto dos barcas vacías. Ahora vemos también que Jesús se dirigió a una sola barca, la cual era de ¿quién? De Pedro, dice el dueño de la barca. Después vemos que Jesús estaba enseñando, que le pidió de favor a Simón Pedro que se alejara un poco de la orilla del mar. ¿Para qué? Para que Jesús se sentara y que Jesús empezara a predicar. Vamos a empezar con la aplicación en esta mañana. Hay barcas que están vacías en este momento. Hay barcas que están vacías en este momento. Hay barcas que Jesús quiere poner el pie dentro de cada barca. Amén. Por eso estaba yo repitiendo y estaba yo siendo tan repetitivo con esta parte. Porque dice la escritura que estaban las barcas, pero estaban vacías. Y una de ellas fue la que escogió Jesús, la cual era de Simón Pedro. Pero esa barca, ¿cuál era la característica principal de esa barca? ¿Que estaba qué? Vacía. Estaba vacía. Ahora, vemos el escenario, Jesús empezó a predicar y vemos la parte en la que yo quisiera imaginar que Jesús se sentó en primera fila. ¿Por qué? Porque era dueño de la barca. Pedro era dueño de la barca. Pedro se sentó ahí, yo quiero pensar que estaba ahí atento, que estaba en primera fila porque era su barca y porque conocía que Jesús estaba ahí. Nos hablan unos 2-3 capítulos anteriores que ya había Jesús tenido contacto con Pedro porque ya su suegra había sido sanada. Había ya una ligadura, había ya un conocimiento acerca de Jesús, ya había una comunicación, ya se conocían en pocas palabras Jesús y Pedro. Tal vez posiblemente por eso Jesús le acercó y le hizo esa petición a Pedro. Pero aquí lo importante es resaltar que Jesús vio una barca vacía y resaltar que Pedro se sentó en ella, estuvo atento ahí, escuchó el mensaje, escuchó lo que Jesús predicó. Escuchó lo que Jesús estaba diciendo.
Pero ahora lo que nos importa y mejor dicho, lo que hay que resaltar en nosotros como cristianos, como iglesia, es qué tan vacía está tu barca. Si tu barca está llena por este momento, si tu barca está llena en todos los aspectos, si tu barca está llena en adoración, si tu barca está llena de la presencia de Dios, ¿cómo está tu barca en este momento? Dios nos está reclamando, Dios nos está pidiendo una barca, aquí no sé cuántos seamos en total, pero está pidiendo 20 barcas, 30 barcas, no sabemos cuántas, no sabemos qué barca está vacía, qué barca está llena, pero hoy Jesús nos está pidiendo, permíteme entrar en tu barca, permíteme entrar en esa barca. Permíteme poner un pie en esa barca. Y lo importante también que hizo Pedro fue escuchar, fue estar ahí presente, fue estar ahí en primera fila, escuchando lo que el maestro decía. Amén. Les sigo. Dice el versículo número 3: y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogar mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Entonces vea, Pedro escuchó el mensaje, no sabemos qué mensaje fue, pero después dice la escritura que cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Pedro: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para pescar. Para pescar. Dios nos está diciendo: sumérgete. Dios nos está diciendo: adéntrate. Dios nos está diciendo: ve a esas aguas profundas. No sé qué tanto usted sepa nadar, no sé qué tanto usted se sumerja cuando va a la alberca, cuando va a la playa. No sé si usted esté solamente en la orilla del mar. No sé si usted está solamente metiendo los piecitos en el mar, en la alberca. ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? ¿Cuántos han ido al mar? ¿Cuántos han ido a una alberca? ¿Cuántos de ustedes nada más les gusta estar a la orilla del mar? Porque dicen, pues las olas me pueden revolcar. O sea, tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos gustos también. O que no le voy a decir que es malo no, que no se meta al mar. Simplemente estoy tratando de ilustrarles a ustedes, ¿sale? Pero hay infinidad de casos. El que puede meter los pies nada más, el que cuando está en una alberca nada más los está enjugando, pero hay otros, sabemos otros que sea el mar, sea la alberca, pero apenas ve una profundidad y se avienta. O sea, me está entendiendo, me está entendiendo a dónde quiero llegar con esta ilustración. Lo que nos está pidiendo el Señor Jesús también es que nos metamos adentro en su conocimiento, que nos metamos adentro en la adoración, que nos metamos adentro en la oración, en el clamor, en esa búsqueda. Jesús le dijo a Simón Pedro: mira, ahora ve a las aguas, ya escuchaste, ya me escuchaste. Ya escuchaste tu palabra en el verso 4, pero ahora le dice a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Ahora, el contexto, ¿cuál era el contexto? Estos hombres habían estado toda la noche tratando de pescar, estaban lavando sus redes, pero sin ningún beneficio, sin ningún éxito. Entonces estamos comprendiendo el contexto. Por eso es de que Jesús le dice a Simón Pedro: ¿sabes qué? Mira, ya escuchaste. Mira, ¿sabes qué, Pedro? Ya entré en tu barca. Mira, Pedro, ya estoy dentro de tu barca. Ya escuchaste mi mensaje. Pero ahora lo que tienes que hacer es sumergirte. Ve a las aguas más profundas, porque ahí vas a encontrar esos peces. No sé cómo usted lo quiera aplicar en esta mañana. Pero lo que sí Dios nos está diciendo es que si tú has sumergido tus dedos de los pies, si tú sumerges apenas las plantas de tus pies, si tú sumerges apenas los muslos, si tú apenas permites que el agua te llegue aquí a la cintura, porque tienes ese miedo de ahogarte. ¿Cuántos han experimentado ese desagradable suceso de ahogarse? ¿Cuántos han experimentado ese suceso? ¿Y qué causa en nuestra mente? ¿Qué causa en nuestro cuerpo? Miedo, incertidumbre, ya no queremos saber nada del agua, empezamos a buscar esa ayuda, empezamos a querer ser rescatados, empezamos inclusive a ahogar al que tiene ahí a un lado. Mi esposa sabe perfectamente de lo que estoy diciendo. Entonces hay miedo en nuestra vida cuando nosotros no sabemos nadar.
Y por eso es de que nosotros queremos nada más que el agua nos llegue a los pies, a las rodillas, pero jamás quisiéramos sumergirnos. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en este día. El contexto hablaba de sumergir, de que se metiera mar adentro para que Pedro pudiera pescar. Pero Dios nos está diciendo hoy, ¿qué tanto quieres sumergirte? ¿Qué tanto quieres meterte al agua? ¿Qué tanto quieres conocerme a mí? ¿Qué tanto quieres conocer mi palabra? Ahora también, ¿qué tanto quieres hacer mi voluntad? ¿Qué tanto quieres cumplir tu propósito? Cumplir el propósito por el cual Dios te ha traído, no a este lugar, sino aquí a la tierra. Dios nos está pidiendo esa parte, que nos sumerjamos, que nos metamos. Amén. Que nuestras barcas no estén vacías. Le dice a Pedro, tienes que sumergirte, tienes que meterte a lo más profundo. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros. Es lo que nosotros como discípulos, por eso le decía como subtítulo, si quiere ponerle, para seguir con estos temas que Dios nos ha movido en estas últimas semanas. ¿Cómo nace un discípulo? De esta manera también podríamos decirlo. ¿Cómo nace un discípulo? Cuando ese discípulo recibe a Jesús, cuando ese discípulo presta esa barca, cuando ese discípulo se aleja de la tempestad, de la orilla. Ahora esto se me viene también al corazón en este momento. Cuando Jesús le dice a Pedro, aléjate de ahí, obviamente era para que Jesús pudiera predicar la palabra con más libertad, para que no tuviera ese amotinamiento. Pero también Dios me está poniendo eso en el corazón. Tienes que alejarte también de la orilla. ¿Y sabe cuál es la orilla del mar? ¿Sabe cuál es lo que está a la orilla? El mundo. Lo que no queremos soltar. Lo que queremos mantenerlo ahí. Por eso es de que Jesús le estaba diciendo, mira, aléjate de ahí. Sabemos que el contexto era para que Jesús pudiera predicar a la multitud. Pero Dios me está poniendo eso en el corazón. Tienes que alejarte, tienes que ir mar adentro, tienes que alejarte de las malas amistades, tienes que alejarte de lo que no le agrada a Dios. ¿Para qué? Para sumergirte. Amén. Estamos trabajando con esas cosas, sí nos cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo porque Jesús nos está diciendo eso. Aléjate de ahí, acércate a mí. Pedro entendió. Pedro se alejó, Pedro se mantuvo ahí en primera fila. Mire, por eso le decía hace unos segundos, cuando es algo, cuando nos pertenece algo, ¿qué hacemos? Tenemos esa libertad. Tenemos esa libertad que, mire, si nos mandan hasta atrás, decimos, pues no, ¿por qué voy a ir hasta atrás si es mío esta barca y yo me siento aquí porque es mía? Tiene que haber esa pasión en nuestra vida, tiene que haber esa hambre de conocer al Maestro, de conocer a Jesús. Pedro lo entendió. Vamos avanzando, dice en el versículo número 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra que dice, echaré las redes. Dice otra versión, Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Dice aquí que estuvieron toda la noche y no pescaron nada. ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué puede haber un estancamiento en nuestra vida? Porque puede haber incredulidad. Porque todo, escuche bien esto que le estoy diciendo, todo lo que hemos hecho y tal vez lo estemos haciendo bajo nuestras propias fuerzas. Todo lo que estemos haciendo, tal vez lo estemos haciendo sin meditar a Dios, sin pedirle consejo a Dios. ¿Por qué no nos salen las cosas? ¿Por qué tal vez en nuestros trabajos fracasamos? ¿Por qué tal vez en lo que nosotros emprendemos fracasamos? Porque hay cosas que no vemos que haya prosperidad. Y no estoy hablando económicamente. En todo lo que hagamos. ¿Por qué no vemos esa prosperidad? Porque tal vez no nos estamos sumergiendo en el conocimiento de Cristo. Porque tal vez no nos estamos sumergiendo en la palabra de Dios.